En la charla pasada planteamos la pregunta famosa de que si no hubiera habido pecado, Dios se habría hecho hombre, ¿se acuerdan? Hoy decíamos que Santo Tomás dice que no se habría hecho hombre porque Él se hizo hombre fue por el pecado. Y Escoto dice Dios se hizo hombre por amor. Aunque no hubiera habido pecado, Dios se habría hecho hombre porque el plan de Dios era precisamente llevar al hombre a la plena divinización de la santidad y para eso hacerse hombre. El plan de Dios entonces, nuestro Señor lo resume en una frase: hacer el reino de Dios. El plan de Dios es el reino de Dios. Cristo predicó el reino de Dios y todas las parábolas comenzaban: el reino de Dios se parece a... El reino de Dios se parece a un sembrador, el reino de Dios se parece a un hombre que busca perlas finas, el reino de Dios se parece a un pescador, el reino de Dios se parece a una mujer que hace pan y lleva la levadura, etc. Todas las parábolas eran del reino de Dios. Cristo viene a realizar el reino de Dios, a comenzar el reino de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque en el mundo reinaba el pecado, reinaba el demonio, reinaba Satanás. Y Dios viene a destruir el reino de Satanás y realizar el reino de Dios. Pero los judíos no entendieron porque ellos esperaban que el Mesías sería un rey, pero un rey humano, un rey político, un rey revolucionario, un rey que vendría a destruir el poder imperial del Imperio Romano, que tenía dominada Palestina, ¿no es verdad? Un reino con espadas y con ejércitos, un reino con armas y con guerras y con política. Y nuestro Señor nada de eso propone. Nuestro Señor se presenta pobre, sin armas, sin ejércitos, sin fuerza humana, sin cosas materiales, sin dinero, sin poder humano, etc. Claro, los judíos se confunden y se escandalizan y se impresionan, que cómo así que el Mesías viene a ser rey y no hace nada para proclamarse rey. Acuérdense que en el Evangelio dice que varias veces quisieron tomarlo para proclamarlo rey, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, quisieron proclamarlo rey. Y él se les escabulló, se les escapó y se fue a la montaña solo a orar. Y no pudieron hacer nada, pero varias veces dice que quisieron hacerlo rey. Y nuestro Señor no quiso. ¿Por qué? Porque Él viene a realizar un reino diferente, un reino espiritual, un reino en el corazón, un reino sin espadas ni ejércitos, un reino del espíritu, un reino del amor, otra cosa completamente distinta. La gente no lo entendió, y por eso nuestro Señor les dijo que el reino de Dios era como una semilla que se sembraba y que cuando se siembra es la más chiquita de las semillas, pero cuando nace es el más grande de los árboles. Así Cristo sembró el reino de Dios, pero muy pequeñito, en la Virgen María, en los 12 apóstoles y en unas cuantas personas más, algunas santas mujeres y no más, muy chiquitico. Pero nuestro Señor les prometió que ese reino de Dios crecería hasta llenar el mundo. Y así es, el reino de Dios nació chiquitico, pero comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y vemos las grandes victorias del reino de Dios y de la iglesia. La primera victoria fue la conversión del Imperio Romano. El Imperio Romano lanzó 10 tremendas persecuciones contra la iglesia. La primera fue la de Nerón en el año 64.
después de Cristo, y después todas una serie de persecuciones. La última fue la de Diocleciano en el año 305. Y a Diocleciano lo sucedió Constantino, que fue el primer emperador cristiano, que se convirtió en el año 312. Había 4 emperadores romanos porque el imperio era muy grande, y entonces Diocleciano lo dividió en 4 y nombró 2 Augustos y 2 Césares. El Augusto era un poco más que el César. Y Constantino desterró a los otros 3 y se quedó como único emperador romano. Y en el año 313 dio un decreto de libertad de cultos para autorizar a los cristianos su religión sin problema. Pero el imperio entonces se hizo cristiano con Constantino, hijo de una santa, Santa Helena, que fue a Jerusalén y encontró la cruz de nuestro Señor. Entonces, esta es la primera victoria de la iglesia. En la iglesia sembrada en 12 apóstoles y un grupito pequeñito, y la Virgen María, evidentemente, en 300 años convierte el imperio romano. La segunda victoria de la iglesia fue la conversión de los bárbaros. Los bárbaros invadieron Tierra Santa, Palestina, ¿no? Y invadieron toda Europa, saquearon a Roma, se posesionaron de Europa y del norte de África y acabaron con toda la civilización, pero no pudieron acabar con la iglesia, y los santos, especialmente los monjes y el papa y muchos obispos, convirtieron a los bárbaros y los volvieron cristianos. El primer rey bárbaro que se convirtió fue Clodoveo en el año 495, ¿no? Y se hizo rey de los franceses. Y así se fueron convirtiendo todos los países. San Patricio convirtió a Irlanda, San Agustín de Canterbury convirtió a Inglaterra, San Bonifacio a Alemania, San Galo a Suiza, San Dionisio a Francia, San Hermenegildo a España, San Óscar a Dinamarca, Santos a Cirilo y Metodio a los países eslavos, Yugoslavia, Checoslovaquia. Vladimir convirtió a Moscú, San Esteban convirtió a Hungría, ¿ven? Entonces esa segunda victoria de la iglesia fue la conversión de Europa, que se coronó en el año 800 con Carlomagno. Carlomagno es la victoria de la iglesia sobre los bárbaros, que los convierte y los asimila al cristianismo, ¿no? La tercera victoria de la iglesia va a ser después el siglo XIII, la cristiandad, cuando todo era cristiano. Los reyes, los escritos, la arquitectura maravillosa de las catedrales góticas, la teología, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. El siglo XIII es la máxima victoria de la iglesia. Es una maravilla el siglo XIII, un siglo completamente cristiano. La cuarta victoria va a ser sobre el renacimiento pagano del siglo XV-XVI, gracias a Carlos V, al Concilio de Trento, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio, ¿no? La iglesia triunfa de esos ataques terribles del protestantismo y de la reforma y del renacimiento, ¿no? Y la quinta victoria es el siglo XX, todo el florecimiento de la santidad de la iglesia, los grandes santos, el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, etcétera. O sea que son como la iglesia ha ido de victoria en victoria, ¿no? Y la última va a ser la llegada del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, o sea, la plenitud del reino de Dios. El reino de Dios ya está sembrado en semillita por nuestro Señor hace 2000 años, pero no ha fructificado en plenitud, sino todavía es un arbolito pequeño. Tiene que llegar a ser enorme, tan grande como el mundo,
y realizar la conversión del mundo entero. Todavía nos falta nada más que China con 1200 habitantes, la India con otros 1000 habitantes, millones, y la China con 1200 millones. Falta todavía por convertir mucha gente, pero la iglesia va siempre de victoria en victoria, ¿no? Hasta la plenitud del reino de Dios, cuando el mundo entero se convierta. Cuando el mundo se convierta, pero primero tiene que pasar por una purificación por el dolor o por el amor. Si la humanidad no entiende por el amor, les tocará por el dolor, por los castigos y los sufrimientos. Pero de todas maneras el reino de Dios se realizará. El reino de Dios se realizará y el mundo llegará a la plenitud de la santidad. El mundo florecerá la santidad por el mundo entero, especialmente la santidad de los laicos, la santidad de la familia, familias enteras de santos, comunidades de familias de santos. Vamos hacia allá, hacia una realización plena del plan de Dios y del reino de Dios. De la segunda etapa entonces del plan de Dios. La primera, la evolución hasta aparecer el hombre, y la segunda, la divinización del hombre hasta la plenitud de la santidad en el mundo. En el mundo florecerá la santidad. Hoy día los santos son excepciones, son muy raros. La mayoría de la gente vive en el pecado. Cuando llegue el reino de Dios será lo contrario. La mayoría de la gente vivirá en la santidad y los pecadores serán muy raros. Vamos hacia allá, ¿me entienden? Bien, entonces esto es lo que, redondeando, completa lo que dijimos esta mañana sobre el plan de Dios. Segundo tema, la revelación de Dios. Las primeras civilizaciones, los sumerios, los egipcios, los persas, los griegos, los romanos, eran politeístas. Polis quiere decir mucho, teos, Dios, muchos dioses, creían en muchos dioses, politeístas. Y la gente ofrecía sacrificios a esos dioses representados por ídolos. Y San Pablo, en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, nos dice que el culto a esos ídolos es culto a los demonios, que por eso un cristiano no puede rendir culto a los ídolos, porque es culto a los demonios. ¿Qué se me hizo? Bueno, ¿será que no es el 10, el 11? Sí, es el 10, perdón. 1 Corintios 10. Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Entonces dice que el culto a los ídolos es un culto satánico. Capítulo 10, versículo 20. Yo tenía mal aquí anotado en mi hojita. Capítulo de... Tenía 11 y es 10. Entonces los judíos caían en ese pecado. Dios les prohibió que se casaran con las mujeres de los pueblos vecinos porque eran politeístas, o sean satanistas, pero la gente no hacía caso y veían que las niñitas de los pueblos vecinos eran como boniticas y entonces se enamoraban de ellas y se casaban con ellas, y claro, las chinas
entre sonrisa y sonrisa les hacían hacer culto a los demonios, con tal de que no tuviera pataleta la muchachita. Entonces le daban gusto en todo, ¿no? Como pasa siempre. Vean, ¿no es verdad? ¿No? Para evitarse las pataletas se le da gusto. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. A Adán, para que a Eva no se pusiera brava, le dio gusto en comerse la manzana y ahí le embarró. Si no, ¿quién la aguantaba? Y como no estaba la mamá para irse donde la mamá, que le dijera, me voy donde mi mamá. Entonces a Adán le tocó comerse la manzana. Por eso es que Dios lo perdonó rápido, porque no tenía tanta culpa el pobre. ¿No es verdad? Qué aburrición sería el mundo, ¿no es verdad? Sin las mujeres. Entonces, la humanidad, Dios escogió a Abraham para revelarnos que no hay sino un solo Dios. El monoteísmo. Pero, como les cuento, los judíos, los hebreos, se metían mucho con las mujeres vecinas y ellas las llevaban otra vez al satanismo, al culto de los ídolos, a los dioses falsos. Y Dios tuvo que castigar muchas veces al pueblo por eso. Vemos a Oseas que... tengo aquí otro error. Puse Amós y es Oseas. Que puse Amós y es... no, tampoco es Oseas, sino... no, sí, estaba bien Amós. Yo estoy como loco hoy. Tachando lo que está bien y poniendo lo que está mal. Es Elías. Elías, ni es Amós ni Oseas, es Elías. Es que a estas edades se le olvida a uno todo. El profeta Elías se enfrentó a los 400 sacerdotes satánicos de Baal. Baal es Baal Zebú, Belzebú, Satanás, el diablo. 400 sacerdotes satanistas se enfrentaron con el profeta Elías y Elías los derrotó a todos. ¿Ven? Porque el pueblo se había vuelto satanista, creía en muchos dioses y esos dioses eran demonios. No eran el Dios verdadero, ni eran tampoco los santos ángeles, sino eran los demonios. Entonces, toda la vida la humanidad ha sido satanista, desde el comienzo. En todas esas civilizaciones encontramos el satanismo, invocando dioses falsos, dioses de mentira, dioses para todo. Eso tenía para que llueva y para que escampe, para tener hijos y para no tener más, para conseguir la mujer del prójimo y para que se vaya, para todo. ¿No es verdad? Para todo había dioses, pero eran demonios. Entonces Dios escoge a Abraham para instaurar el monoteísmo en el mundo, la creencia en el único Dios, Yahvé. Y le tenían tanto respeto a Dios que los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Yahvé, de Dios. Resulta que el hebreo es una lengua muy curiosa. No tiene vocales, solo consonantes. A, E, I, O, U no existían en la escritura hebrea, sino solo las consonantes. Entonces uno tenía que conocer muy bien la lengua para saber a esas consonantes qué vocales ponerle. Por ejemplo, palabra en hebreo se dice davar. Entonces no se escribe sino la D, la B y la R. Entonces si uno sabe, lee davar, pero si uno no sabe, lee deber, divir, dobor, dubur, daber, dobar, muchas combinaciones, ¿entienden? Entonces, a las consonantes de la palabra Yahvé, como era prohibido pronunciar el nombre, cuando pusieron vocales, le pusieron otras vocales para que no se pronunciara Yahvé, sino Jehová. Entonces la palabra Jehová no existe. Son las consonantes de Yahvé
y las vocales de Señor en hebreo, que se dice Elohim. Entonces salió un engendro ahí que es Jehová, que no existe como palabra hebrea, tanto que las Biblias nuevas protestantes ya no ponen Jehová, sino ponen Yahvé, porque se dieron cuenta de que era un error garrafal poner esa palabra, ya que esa palabra no existe, sino son las consonantes de una con las vocales de otra. Se van a desjehovaizar. Y yo no sé qué irán a, cómo hacer. Se van a poner testigos de Yahvé o quién sabe qué. Entonces, los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Yahvé por respeto y le pusieron otras vocales para pronunciar otra cosa. No, pero su gran gloria era la fe en el único Dios verdadero, Yahvé. Cuando nuestro Señor llega al mundo, resulta que causa una revolución tremenda, porque comienza a llamar a Dios con un nombre nuevo que nadie lo había usado hasta ahora. Comienza a llamarlo Abba, que significa papá, padre, padre. Y eso escandaliza a los judíos, porque dice, si él se llama a Dios su padre, se está declarando hijo de Dios, igual a Dios, porque el hijo y el papá tienen la misma dignidad. Entonces los judíos se vuelven contra Cristo porque Cristo ha dicho que es el Hijo de Dios. ¿Ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo? ¿Se acuerdan el momento en que el sumo sacerdote, un viejito que tiene un sombrero así grandísimo, le dice, te conjuro en el nombre de Dios vivo que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Se acuerdan? Y él dice, tú lo has dicho. Y el otro se rasga las vestiduras y dice, reo es de muerte. Ven, Cristo muere por declararnos que Él es el Hijo de Dios. Y llama a Dios Padre, Abba, Padre. En San Juan, más de 100 veces tenemos la palabra Padre, Padre, Padre. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Mi Padre es la doctrina que yo enseño, es la doctrina que el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Siempre el Padre. Nuestro Señor casi nunca dice Dios. Siempre está diciendo el Padre, el Padre, el Padre. Y eso escandaliza a los judíos. Pero para que fuera, si eso era poco, en la víspera, sobre todo en la víspera de la muerte, Cristo en el sermón de la cena, que está entre el capítulo 13 y 17 de San Juan, habla del Espíritu Santo. Y dice, os conviene que yo me vaya, porque si me voy os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Paráclito. Os enseñará toda la verdad, os llevará a la verdad completa, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor está hablando del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? La primera vez que se reveló este misterio fue la Anunciación a la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, le dijo que iba a tener un hijo. Y la Virgen dijo, ¿cómo si no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, 1. El poder del Altísimo, 2, te cubrirá con su sombra, y el Hijo que de ti nacerá, 3, será llamado Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí aparecen por primera vez las 3 personas divinas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Pues el Padre, y el Hijo que de ti nacerá. La segunda vez es en el río Jordán, en el bautismo de Jesús. El Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadle, ¿se acuerdan? Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús. Ahí está el Padre que habla,
el Hijo, que es bautizado, y el Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. O sea, tenemos por segunda vez las tres personas divinas representadas acá o manifestadas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se entendía que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Los apóstoles no lo habían entendido absolutamente nada. Cuando llegó Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a entender todo lo que nuestro Señor les había dicho, porque nuestro Señor se lo dijo, el Espíritu Santo les hará comprender todo lo que yo os he dicho. Comenzaron a entender el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no eran teólogos, entonces no lo explicaron con términos teológicos ni racionales ni de Aristóteles, sino lo predicaban como podían. Cuando mueren los apóstoles, los cristianos poco a poco comienzan a pensar cómo será eso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya no tenemos a los apóstoles que nos expliquen, ya se murieron. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces comenzaron algunos a dar alguna interpretación de cómo será eso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo un sacerdote de Alejandría, en Egipto, que se llamaba Arrio, que dijo, yo sé cómo es eso, yo les explico, venga, espérese tantico y verá, mire, Dios es el Padre, el Hijo es un hombre, como nosotros, más santo, más grande, pero un hombre, y el Espíritu Santo es una energía. ¿Ven lo fácil? Dios es el Padre, el Hijo es un hombre, una criatura, y el Espíritu Santo es una energía. Y la gente se tragó el cuento y le creyeron. La iglesia de España nació toda arriana, de Arrio, este sacerdote. Qué trabajo para que dejaran esa herejía. Entonces una santa mujer que se llamaba Santa Elena, la mamá de Constantino, el primer emperador cristiano, le dijo, oiga mi hijo, le dijo al emperador, oiga mi hijo, eso que está diciendo ese padrecito Arrio, eso no es así. Porque él dice que Jesucristo no es Dios, sino hombre y criatura. Y Jesucristo sí es Dios. Vaya, dígale al Papa que hay que hacer algo, porque si no este padre va a confundir a todo el mundo. Y el emperador Constantino fue donde el Papa, que se llamaba San Silvestre, Silvestre I, le dijo, Santo Padre, ese señor Arrio está confundiendo a todo el mundo porque dice que Dios es el Padre y el Hijo es un hombre y el Espíritu Santo una energía. ¿Cómo así? Hay que aclarar esto. Entonces el Papa dijo, vamos a reunir a todos los obispos y vamos a estudiar cómo es la cosa. Y convocó el primer concilio ecuménico, se llama el concilio de Nicea, en el año 325 de la era cristiana, concilio de Nicea, que lo presidió un gran santo, San Atanasio, patriarca de Alejandría, de donde era también Arrio, en Egipto. Y ese concilio condenó la herejía de Arrio y dijo, el Padre es Dios y el Hijo también es Dios, de la misma naturaleza que el Padre, como decimos en el credo los domingos. Y ya con esa declaración de que el Hijo también es Dios, se condenó la herejía de Arrio, pero quedaba la del Espíritu Santo. Entonces se reunió otro concilio en Constantinopla, en el año 381, 50 años más tarde. 325, estoy confundido. Del 325 al 381, no sé cuántos años más tarde. Bueno. Y ese concilio de Constantinopla proclamó que no solo el Padre es Dios y el Hijo es Dios, sino el Espíritu Santo también. Pero que no son tres dioses, sino tres personas distintas y un solo, ¿qué? Dios verdadero. Con eso se fue aclarando el misterio
de las tres personas distintas. Entonces, Concilio de Nicea 325 proclama que, presidido por San Atanasio, que Cristo es Dios. Y Constantinopla 381 proclama que el Espíritu Santo también es Dios. Y crearon el credo niceno-constantinopolitano. Trabalenguas. Niceno, que es el credo de Nicea y Constantinopla, que es el que recitamos los domingos en la misa, cuando se lee el credo largo. Credo niceno-constantinopolitano, de Nicea y de Constantinopla. ¿Entienden? De Nicea y de Constantinopla. Entonces se fue aclarando, pero todo el mundo decía, bueno, está bien, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero ¿cómo es eso? Explíquenoslo un poquito, para entender algo. Entonces resulta que, como veíamos esta mañana, que alguno de ustedes recordó, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿se acuerdan? En Génesis 1, 26, 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el hombre es semejante a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede entender? Ya borramos las caricaturas aquí estas. Entonces dijeron algunos teólogos, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Dios creó a Adán y de Adán sacó a Eva. ¿Cómo? ¿De dónde sacó Dios a Eva? ¿De dónde? Con razón que la mujer es un hueso, entonces. Aquí me dicen que es una costilla. Y resulta que no es eso lo que dice la Biblia, sino costado. Y costado significa lado. ¿Por qué? Porque Dios sacó a la mujer del lado del corazón, o sea, del corazón del hombre. Entonces la mujer no es un hueso, la mujer es el corazón. Ah, ahí sí las estoy defendiendo. La mujer es el corazón del hombre. ¿Ven? Por eso dice que Dios sacó a la mujer del costado de Adán. Yo no sé por qué les digo que tenía que ser costilla. No, costado. Costado es corazón. ¿Cómo? Fíjese. Dios sacó de Adán, del corazón de Adán, sacó a Eva. Y de Adán también sacó a los hijos. O sea que de uno salieron dos. No, hijos lo tomamos como un todo. Cualquier hijo. Pero sacó a Eva y sacó hijo. Caín, Abel, Set, los que sean. Porque después dice que Adán y Eva vivieron muchos años, tuvieron muchos hijos e hijas. Muchos.
Dice que nos vieron más de 900 años en ese tiempo. Bueno, el hecho es que acá vemos que de Adán salen hijos y sale Eva, o sea, salen dos seres diferentes. De uno salieron dos. Entonces dijeron los santos padres del siglo IV, del tiempo de Constantino, fue el tiempo de los teólogos, porque hubo paz en el mundo, ya habían terminado las persecuciones contra la iglesia. Cuando lo están persiguiendo a uno y le están sacando los ojos es difícil escribir libros, ¿no es verdad? Pero ya con paz en el siglo IV, cuando Constantino terminó las persecuciones, surgieron grandes teólogos en la iglesia que se llaman los padres. La patrística es la era de los grandes padres de la iglesia, padres griegos y padres latinos. Los padres griegos era porque escribían en griego, los otros estudiaban en latín, ¿no? ¿Quiénes son esos padres? Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Basilio Magno, San Atanasio, un montón de padres griegos y latinos también, San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio, San Jerónimo, muchos, ¿no? Entonces esos padres dijeron, mire, así como Dios creó al hombre, pero no creó a Adán, a Eva y a los hijos ya terminaditos, sino sacó a Eva del costado de Adán y sacó los hijos también de Adán. Y entonces dijeron, por eso el hombre es imagen de Dios, porque Dios es Padre, y del Padre sale el Hijo, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y sale el Espíritu Santo. Entonces, de uno salen dos. En el hombre lo mismo, de uno salen dos. Por eso el hombre es imagen de Dios. Esa fue la teoría que inventaron los teólogos del siglo IV. No es absurda. Tiene su razón, tiene su lógica, tiene su idea, tiene su pensamiento. ¿Sí o no? Entonces, de Adán salen dos. ¿Quiénes? Eva y los hijos. Y de Dios Padre salen dos. ¿Quién? Entonces, así como de uno salen dos en Dios, de uno salen dos en el hombre. Esa fue la primera explicación de los santos padres antiguos del siglo IV. Y dijeron, por eso el hombre es imagen de Dios, porque en el hombre como en Dios igual, de uno salen dos. ¿Vamos? Pero esto no le gustó a San Agustín, por un montón de razones que no vamos a explicar porque se nos alargaría la cosa. Y San Agustín dijo, no, esa no es una buena imagen de Dios. La buena imagen de Dios no es algo humano, corporal, como es el matrimonio humano, la familia, sino es algo espiritual. La imagen de Dios es el alma. Entonces dijo, la imagen de Dios es el alma. Porque en el alma también salen dos. ¿Qué son? ¿Qué sale del alma? El pensar y el amar. El pensamiento y el amor son imagen de Dios. Esa fue la idea que San Agustín se inventó. Dijo, el alma que piensa y ama, esa es la que es imagen de Dios. El alma que piensa y que ama. Pero Adán y Eva no. Adán y Eva no. Entonces, Adán no era muy amigo de las mujeres. Entonces, todo lo que tuviera que ver con mujer o con femenino, a San Agustín no le gustaba mucho. Entonces, San Agustín prefirió más bien decir que la imagen de Dios no es Adán y Eva, sino el alma que piensa y que ama. Y como San Agustín tenía tanta autoridad,
eso se quedó de ese tamaño. Nadie volvió a decir que Adán y Eva eran imagen de Dios, sino solamente el alma que piensa y que ama. Y eso duró así hasta el siglo XII. En el siglo XII llegó un teólogo escocés, otra vez como el de esta mañana, escoto, que se llama Ricardo de San Víctor, quien dijo que la imagen de Dios sí era Adán y Eva, pero lo dijo en una forma diferente. Dijo: Dios es amor y por eso Dios es Padre. Y por amor el Padre engendra al Hijo y le da todo lo que el Padre tiene y todo lo que el Padre es. Y el Hijo corresponde en amor al Padre. Y el fruto de este mutuo amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, no es que de uno salieron dos, sino al contrario. De dos salió uno. Del Padre y el Hijo salió el Espíritu Santo. ¿Sí vamos? Entonces dijo Ricardo: así es el hombre. Dios hizo a Adán, y del amor del corazón de Adán salió Eva, y del mutuo amor de Adán y Eva salieron los hijos. Entonces, los hijos no vienen de Adán, sino de Adán y Eva. No vienen del hombre, sino del hombre y la mujer. Entonces, de dos salió uno. Y ahí está la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Pero no como dijeron los padres antiguos, que de uno salieron dos, sino como dijo Ricardo, que de dos salió uno. De Padre y el Hijo salió el Espíritu Santo, de Adán y Eva salieron los hijos. Entonces, el hombre sí es imagen de Dios como familia, porque San Agustín había dicho que la familia no era imagen de Dios, sino solo el alma, solo lo espiritual y no lo humano integralmente. Cambio, Ricardo dice: el hombre es imagen de Dios en la integridad de su ser, cuerpo y alma, y la familia es la más perfecta imagen de Dios. Entonces explicó así la Trinidad, a imagen del hombre, y el hombre a imagen de la Trinidad. ¿Sí vamos así? Y esto a Santo Tomás, llegó Santo Tomás un poquito después de Ricardo, y no le gustó, porque Santo Tomás seguía de cerca en todo a San Agustín. Y como San Agustín dice que la imagen de Dios no es la familia, sino el alma, entonces Santo Tomás negó esto y volvió a lo de San Agustín: la imagen de Dios es el alma. Y eso duró hasta el siglo XIX. En el siglo XIX hubo un gran teólogo alemán, el más grande teólogo alemán del siglo XIX, se llama el padre Matías José Scheven, quien murió en 1888. Y el padre Matías José Scheven dice: la imagen de Dios es la familia, no solo el alma, como dice San Agustín, el alma que piensa y ama, sino la familia. Pero Scheven no lo supo explicar, no tuvo como la inspiración para explicarlo. Entonces, en el siglo XX surgió el más grande teólogo del siglo XX, que es el padre Hans Urs von Balthasar, a quien Juan Pablo II condecoró como el más grande teólogo del siglo XX, quien murió en 1988, 100 años después de Scheven. Y Hans Urs von Balthasar
sí, dijo, la familia Adán y Eva es imagen de Dios, tal como lo dijo Ricardo de San Víctor en el siglo XII, en 1150 por allá. Yo escribí un libro sobre eso, de que la familia es imagen de Dios, un libro que algunos han leído y no lo han entendido. El otro día me encontré con un señor que me dijo, padre, me leí 2 veces su libro y no entendí nada. Este libro es para explicar que la familia es imagen de Dios, se llama El misterio de las bodas. Ustedes lo pueden comprar muy barato aquí en el almacén de Carmela. Entonces, cuando lo estaba escribiendo, me encontré el libro de un padre francés sobre el tema y fui y lo busqué en París. Y le conté, padre, yo estoy escribiendo un libro sobre la familia imagen de Dios. Me dijo, sobre eso no hay nada. Lo único que hay es un estudio de un padre, Lionel Gendron, quien publicó en 1975 un estudio sobre eso. Entonces yo conseguí el teléfono del padre Lionel Gendron en Canadá, lo llamé y para sorpresa mía me respondió en español. Me dijo, Ave María, pues hombre, si yo fui profesor de teología en Manizales. Entonces resultó que hablaba puro paisa. Y le dije, padre, es que yo estoy escribiendo un libro sobre la familia imagen de Dios. Y usted, yo sé que usted escribió algo. Me dijo, sí, es mi tesis doctoral. Pero esa tesis nunca la publiqué, yo la tengo escrita a máquina y no tengo sino 2 ejemplares. Y le dije, ¿y no me puede facilitar uno? Me dijo, pues bueno, vamos a ver cómo hago para mandárselo. En esos días el rector del seminario viajó a Canadá y yo le dije, dígale al padre Gendron que si me manda el libro, y me lo mandó. Es un tremendo estudio así de gordo con más de 1000 páginas. Y yo lo resumí. Y cuando lo resumí, el padre llega hasta el año 75, cuando publicó su tesis. Del 75 para acá no hay nada. Entonces me tocó comenzar por todas las librerías de París y de Roma a buscar sobre el tema y conseguí muchísimo. Pero lo más importante que conseguí es que hay un padrecito, que no sé si ustedes se acuerden de él, que se llama Karol Wojtyla, ¿no es verdad? Que escribió sobre el tema y cuando lo hicieron papa, se llamó Juan Pablo II. A él lo hicieron papa el 16 de octubre de 1978. Octubre ya es otoño. El primer verano que pasó como papa, el papa va en verano a Castel Gandolfo, un pueblito que queda a 30 kilómetros de Roma, que es en un cerrito y es más fresco porque en Roma hace mucho calor en verano. Ya fue a visitarlo una parejita, un matrimonio de joven de sus antiguos alumnos de la universidad en Polonia, ambos médicos, ella es psiquiatra. Y hablaron de esto, de la familia imagen de Dios, y el Papa les dijo, oiga, ¿por qué no se quedan una semanita aquí conmigo? Hagan ese sacrificio, que nunca más un papa los va a invitar a pasar 8 días. Y hablamos de eso. Y ellos hicieron el sacrificio de quedarse, los sacrificios bastante difíciles, ¿no es verdad? Y hablaron de esto, y el Papa, ustedes saben que todos los miércoles da una catequesis de 10 minutos sobre diversos temas. Pues a partir de septiembre de 1979 hasta abril del 80, todas las catequesis de los miércoles los dedicó Juan Pablo II a el tema de la familia, imagen de Dios. Esas catequesis están publicadas
en un volumen que se llama Varón y Mujer, Teología del Cuerpo, que se consigue en la librería del seminario en Bogotá, a espaldas de la catedral o a espaldas de la clínica Barraquer. Varón y Mujer, Teología del Cuerpo. Son las catequesis que el Papa hizo hablando de la familia imagen de Dios. Yo digo por molestar que fue que el Papa vino, hizo un retiro, salió y se copió de todo lo que yo digo. Ustedes me entienden. Bueno, entonces, ¿qué dice el Papa? El Papa dice que la familia es la más perfecta imagen de Dios. El amor humano es imagen del amor divino. Y que si queremos entender a Dios, tenemos que mirar la familia. Y si queremos entender la familia, tenemos que mirar a Dios. Entonces, el misterio de Dios se nos reveló como un misterio de familia. Una familia misteriosa que se llama la Santísima Trinidad, a imagen de la cual Dios hizo la familia humana. O sea que la familia humana es imagen de la Trinidad y la Trinidad es imagen de la familia humana. Mutuamente se iluminan. Si queremos entender a Dios, tenemos que entender la familia humana. Pero resulta que este Hijo de Dios, del Padre, se hizo hombre. El Hijo se hizo hombre. ¿Cómo se llamó? Jesucristo. Pongamos más cortico, Cristo. Pero al hacerse hombre no se hizo mujer, sino se hizo varón. ¿Por qué? Porque va a formar otra familia con la Virgen María. Va a formar una familia que se llama la Iglesia. Y entonces del mutuo amor de Jesús y María espiritualmente se entiende, van a ser la tercera persona, que es la Iglesia. Y tenemos entonces tres familias, tres trinidades, tres familias, tres trinidades. Por eso todo mi librito sobre este tema lo resumo en esas tres familias, en esas tres trinidades que están aquí en la página 17. La primera Trinidad de arriba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda, Jesús, María, la Iglesia. La tercera, hombre y mujer, hijos. Son las tres trinidades. San Pablo, en un solo texto, en todas sus epístolas, nos habla de las tres trinidades. Si alguno me hace el favor de leer el texto de la Primera Corintios, capítulo 11, versículo 3, y otro que busque Efesios 5, 21. Primera Corintios 11, 3, si alguien quiere leer, por favor. 11, 3. Y en Efesios 5, 21. ¿Quién lee por ahí? Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Gracias. Entonces, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Es el dibujo del centro. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la madre de la iglesia? La proclamó el Papa Pablo VI solemnemente durante el Concilio Vaticano II, cuando proclamó que María es la madre de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y María es madre de la iglesia. Cristo es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Entonces, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, Adán es cabeza de Eva y Dios Padre es cabeza de Cristo.
Ahí están las tres trinidades, ¿ven? Cristo, cabeza de todo hombre. Adán, cabeza de la mujer. Y Dios Padre, cabeza de Cristo. Con la palabra cabeza, San Pablo nos da la analogía, la comparación, la semejanza entre la familia de la Santísima Trinidad, la familia de la Iglesia y la familia humana. Único texto en toda la Biblia que habla de las tres trinidades o de las tres familias: la familia trinitaria de Dios, la familia de la Iglesia, la familia del matrimonio. ¿Sí vamos? En Efesios 5:21, si alguien quiere leer. Gracias. Entonces, el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ven? Aquí nos cita dos trinidades, la Trinidad matrimonio y la Trinidad de iglesia. No habla de la Trinidad de Dios. Entonces, fíjense, podemos decir que Dios hizo todo a su imagen y semejanza. La iglesia es una imagen de Dios. La familia humana es una imagen de Dios. Pero no solo eso, sino aún los animales. Los animales se multiplican por familia también. El macho y la hembra que se unen y producen los hijos son una pequeña trinidad. Las plantas, las flores. Hay una flor masculina que produce el polen en el estambre y una flor femenina que es fecundada en el ovario y se produce el fruto. Si no hay árbol masculino y femenino, no hay fruto. Aquí tenemos frutales y tiene que haber, para que haya fecundación, tiene que haber masculino y femenino. ¿Ven? El átomo, la electricidad, es trinidad también, una fuerza positiva y una fuerza negativa que se unen y producen una tercera fuerza. El computador, lo mismo. El sistema binario del 1 y el 0 es una carga positiva y una carga negativa que se unen y producen una cantidad cuasi infinita de memorias, de bytes, de puntos. Entonces, todo es Trinidad, porque todo es amor, porque todo es imagen de Dios. La iglesia, el matrimonio, los animales, las plantas, el átomo, la energía, la electricidad, el computador, todo es Trinidad. ¿Vamos? Entonces, esto nos ilumina todas las cosas. Nos ilumina en este momento la importancia de la familia. La familia tiene la máxima importancia en el plan de Dios y por eso la familia es tan atacada. El comunismo abolió la familia. Chávez en Venezuela quiere abolir la familia. Quiere quitarle los hijos a los papás desde la niñez y educarlos el Estado a la brava. Y con eso está poniéndose la soga al cuello porque está destruyendo lo más precioso que hay en el mundo, que es la familia, porque todo está al servicio de la familia. El comercio, la energía eléctrica, los viajes, todo está al servicio de la familia. Por eso la familia hoy día es tan atacada y todo se confluye para, en una o en otra forma, destruir los valores de la familia, el aborto, el control de la natalidad, la homosexualidad, los matrimonios homosexuales, la pornografía, el divorcio, el matrimonio civil. Todo se confluye para atacar la familia, para destruir la familia. De ahí que es tan importante
defender nuestras familias. Nuestras familias en América Latina todavía tienen fuerza. En Estados Unidos, en Europa, la familia se ha disgregado tremendamente. A los 18 años prácticamente echan a los hijos de la casa para que vayan a bandearse por sí mismos, ¿no es verdad? Y a los papás, a los abuelos, los meten todos a un ancianato para deshacerse de ellos. En cambio, uno aquí ve que en una familia, en una casa, puede haber al tiempo 3, 4 generaciones. Viven los abuelos, viven los hijos, viven los nietos, viven los bisnietos. Y se conserva esa unidad familiar. En Navidad es una maravilla ver las familias reunidas. Yo estuve celebrando la Navidad en mi casa con mi familia y éramos como 80 personas. Eso es un regalo de Dios, una bendición. Entonces nosotros tenemos que defender la familia, comprender el valor sagrado de la familia, del amor humano como imagen del amor divino, y dedicarle a la familia todo, porque la familia se merece la atención, la preocupación, la delicadeza, todo, porque la familia es el mayor regalo que Dios nos da. Una persona sin familia es el sufrimiento más grande que puede haber. Por eso se dice que para un hijo es preferible muchas veces casi que los papás se mueran a que se separen en el matrimonio. El sufrimiento de la separación es más agudo y más perdurable que el sufrimiento de la muerte. La muerte llegó y bueno, y no hubo nada que hacer, pero una separación y una pelea de los padres permanentes y unos papás que hablan mal el uno del otro todo el tiempo, eso es un trauma y un daño que los hijos reciben más grande que la misma muerte. Entonces tenemos que comprender la importancia de la familia y la importancia del amor. Por eso dedicaremos un par de charlas más tarde al amor humano, porque el amor humano es imagen del amor divino. Si comprendemos el amor humano, comprenderemos el amor divino. El amor humano es la escuela, el kinder, para aprender el amor divino.